una actividad histórica en Asturias al borde de la desaparición. Pues hablar de acabar con las ayudas es hablar de acabar con el carbón sí o sí. Aquí ha habido una ruptura de un plan del carbón de forma unilateral por un gobierno que no ha mirado atrás. Ha sido el gobierno socialista el que nos ha impulsado, el que ha impulsado al sector de la minería a la situación en la que nos encontramos inmersos en la actualidad. La minería está en un momento pues claramente digamos de muerte si no somos capaces de remediarlo. En juego 3.000 puestos de trabajo y el futuro de las comarcas mineras. En un año perdimos todo lo que conseguimos en 40 años. Todo lo tenemos patas arriba. Valía más poner un cerrojo en los túneles de Villa y tapearlo, porque esta cuenca se acaba. 22.000 millones de euros de fondos mineros destinados a la regeneración de las comarcas. Los fondos han permitido notablemente cambiar la cara de nuestras cuencas. Venía dinero y se gastaba de manera alegre, sin preocuparnos del futuro de las cuencas mineras y del futuro de Asturias, obviamente. Un sector herido que ha dado la batalla durante décadas y que no está dispuesto a rendirse. Tenemos que seguir peleando para que este sector siga existiendo y que exista mucho tiempo más allá. ¿Pueden sobrevivir las minas sin ayudas públicas? La minería subterránea no puede de ninguna manera subsistir sin ayudas. Hay que ser competitivos sin ese tipo de ayudas. Un futuro incierto y una pregunta en el aire. ¿Tiene futuro la minería? La minería va a seguir avanzando, va a seguir existiendo siempre y cuando haya explotaciones que sean productivas y que sean competitivas. ¿Por qué ahora Lamberto quiere abrir los pozos? ¿Por qué se cierra aquí? Está negro, pero que hay que abrir una puertina y ver una luz más allá. Cuando me retiren ya y solo sea un pensionista, igual que si trabajaré, compañero, dame tira. Compañero. Adentrarse en el corazón de Asturias es hacerlo en las entrañas de la minería. Testigos de tiempos mejores recorren su orografía altos castilletes, que hoy lucen desgastados por el paso del tiempo. Son los retazos de tiempos mejores. Alrededor de 3.000 familias viven hoy todavía de la minería entre las 9 explotaciones existentes en Asturias. Una tradición que se remonta a 1883. 130 años atrás comenzaba su actividad la primera mina de carbón que operaba en Asturias. Las minas de Arnao, en Castrillón, se convirtieron en el primer eslabón de una cadena que desde entonces se ha mantenido y ha dado trabajo a miles de familias en Asturias. Compañero, dame tira. Hombre, para mí mucho. Porque fue lo que me dio la vida, el sostén y el tener suerte de trabajar y no tener problemas de accidentes, que mucha gente, muchos compañeros míos quedaron por el camino. Y ya te digo, para mí fue la minería, fue la vida y la vida de muchas familias y de muchos compañeros. Que ya unos ya quedaron algún compañero por el camino. Que lo recuerdo mucho, muchísimo. Como muchas otras localidades de profunda tradición minera, Tuilla, en Langreo, ya ha vivido lo que significa el cierre de un pozo minero. Un 22 de diciembre de 1989, en el Pozo Mosquitera, se producía un incendio con repercusiones funestas. 4 trabajadores muertos fueron el balance de un incendio que tardó 2 años en poder ser extinguido. Aquello muy mal. Estábamos dentro del relevo de por la mañana y vimos humo sin parar, no veíamos y muy mal, muy mal. Ahí salimos como pudimos, por el otro pozo que está ahí de Mosquitera. Por ahí salimos todos los que pudimos. Conseguimos la seguridad que había en los pozos cuando yo me retiré. Yo tuve 8 años de la cámara de seguridad en el Pozo Sotón y sé lo que había y lo que arranquemos de seguridad y de todo.
Y eso fue consiguiéndose gracias a los huelgues y gracias a la lucha obrera. Una pelea que continúa hasta nuestros días, cargada de símbolos, con diferentes actores y distintos objetivos. Con no menos fracasos que victorias, la lucha minera sacó a la calle en el último año a miles de familias angustiadas ante un posible fin de la minería. Yo lo hice convencido y seguiré haciéndolo convencido, y no me parece que lo que hicimos hubiera sido en balde. Yo creo que no. Para algo valió. No se ve, a lo mejor ahora mismo no se verá tan tal, pero en un futuro yo creo que sí se va a ver. Tenemos que seguir peleando para que este sector siga existiendo y que exista mucho tiempo más allá. El despertar otra vez a la gente, eso fue ya, yo creo que un hecho que hacía mucho tiempo que no se conseguía aquí en las cuencas. Hay poco, pero esos pocos dan mucho trabajo. Y dan mucha perspectiva para la cuenca y para las cuencas mineras. A pesar del acuerdo alcanzado por España y la Unión Europea para marcar el 2018 como el del fin de las ayudas al carbón, en abril del pasado año, el Ministerio de Industria anunció una reducción drástica de las ayudas a la minería, anuncio que provocó la convocatoria de una huelga de 2 meses y duras movilizaciones que finalizaron con miles de personas apoyando en Madrid el final de la denominada Marcha Negra. Ni las movilizaciones ni la huelga sirvieron para mover la postura del Gobierno central ni el ministro de Industria. El Gobierno central, y lo he dicho, está excesivamente obsesionado con los recortes sin importarle lo que eso significa en destrucción de empleo o lo que eso puede significar en desertización de comarcas. El ministro está, en primer lugar, distante y yo creo que desconocedor. En segundo lugar, está operando única y exclusivamente por criterios de ahorro económico. Ningún criterio de mantenimiento de empleo, ningún criterio social, ningún criterio de cómo salir de la crisis, solo ahorrar dinero. Yo creo que efectivamente, digamos, la cerrazón esa tan brutal que tuvo en este verano pasado no tiene explicación ninguna cuando ahora se sienta a negociar. ¿Por qué no se sentó en su momento? Pues probablemente precisamente por eso, porque querían quebrar la espina vertebral de los sindicatos mineros que tienen la tradición y la fama de ser los más combativos y por lo tanto ponerlos como ejemplo de su intransigencia. Castilletes repartidos en la cuenca central y el suroccidente asturiano son el testimonio de una memoria colectiva vinculada al carbón. Son el legado que deja a las comarcas mineras el duro castigo de la industrialización. Su pérdida es hoy el reflejo de una reconversión que nunca dio los frutos esperados. Las cuencas, por propia definición, es un territorio minero, que ha intentado en los últimos años buscar una alternativa sabiendo que la minería tenía fecha de caducidad y ha intentado adaptarse a ese nuevo panorama, ¿no? La situación ahora mismo es que cuando hay un conflicto social, más allá del propio conflicto, lo que hay que entender es que hay gente viviendo, muchas familias viviendo todavía del carbón, que no tienen ahora mismo otra alternativa, y eso tiene y genera una sensibilidad especial entre los habitantes de estos territorios. La minería de Asturias para mí que yo creo que lo es todo. Para mí siempre lo fue, ¿no? Para mí la minería en Asturias es lo más importante ahora mismo, que este gobierno, jolín, que puede luchar por ello, hombre, que como está, que ellos tienen en la mano seguir, es una fuente de energía que es importante y que la podemos aprovechar y que podemos, no sé, podemos utilizarla como hasta ahora y podemos todavía sacar más, que aquí abajo hay mucho carbón, hombre, que hay muchísimo carbón, lo único que no lo quieren sacar. Creo que es una forma de vida, puesto que la gente que vivimos en pueblos de las comarcas mineras, pues ya nuestros abuelos, nuestros tíos, padres y demás nos comentaban la forma de vivir dentro de la mina. Pues para mí y para mis compañeros es un orgullo continuar con esa tradición minera y que como otra cosa en Asturias no tenemos, como quien dice, todo se acaba, pues que por lo menos siga existiendo el carbón. Yo creo que Asturias no se va a entender nunca sin minería. Donde vas, beca, asturianos, minería, mineros, no sé qué. Yo creo que... ¿Y las cuencas cómo quedarían? Pues quedarían inutilizadas totalmente, arruinadas. Valía más poner un cerrojo en los túneles de Villa y tapearlo, porque esta cuenca se acaba, no solo para nosotros, sino para los pequeños comercios, medios, empresas, para toda la gente. Aquí se vive de esto, de la minería. Si hubiera muchos puestos de trabajo,
y salarios dignos, pues nosotros los negocios viviríamos y de esa gente estaríamos mucho mejor. En el caso de que haya que cerrar la minería y que haya más paro, pues también los puestos indirectos, como dije antes, lo vamos a notar muchísimo. Hay una situación de auténtico desgarro, porque una comarca minera como la Cuenca del Nalón, y donde yo vivo, había pozos mineros que tenían 700 y 1000 y pico trabajadores, y ahora en el conjunto de la minería, en Asturias, no debe de llegar a más de 2000. Los fondos mineros nacieron como una ayuda extraordinaria vinculada al plan de la minería. Su objetivo, regenerar las cuencas del carbón, inmersas en una fuerte reconversión tras las imposiciones de la Unión Europea y las nuevas políticas energéticas, pero también para atenuar la progresiva pérdida de empleo que estos territorios han sufrido durante las pasadas décadas. Según un dato facilitado recientemente por José Manuel Soria, ministro de Industria, la cifra global invertida en las comarcas mineras desde el año 1990 es de 22.000 millones de euros. Los fondos han permitido notablemente cambiar la cara de nuestras cuencas, pasar de aquella cuenca gris en la que nos criamos algunos e intentar cualificar en la medida de lo posible el territorio, con infraestructuras, con mejora de comunicaciones de la red municipal, con mejora de equipamientos de todo tipo, culturales, deportivos, que yo creo que los vecinos de las cuencas también se merecían, ¿no? La función principal de los fondos mineros era generar empleo, cambiar, digamos, el tejido industrial de las comarcas mineras y generar empleo. Y esa circunstancia, pues no se dio. Es un modelo de fondos mineros burocratizado, un modelo de fondos mineros que no ha sido ágil en su gestión, en el que han intervenido múltiples actores que han buscado más su rentabilidad clientelar que la de verdad de crear un nuevo tejido empresarial y la generación de actividad económica, ¿no? Yo creo que la gestión de fondos mineros podría haber sido muy mejorable en cuanto a su tramitación, en cuanto a su agilidad. Estábamos hasta hace poco gastando fondos mineros correspondientes a bianualidades 2006-2007 y eso sí que hubiera sido muy mejorable, ¿no? Y luego, por supuesto, la tensión de tesorería a la que sometía a los ayuntamientos, que siempre tenían que estar anticipando recursos para posteriormente justificar y que llegaran a los ayuntamientos, ¿no? En el año 87, 88, cuando empezaron a cerrar las primeras minas, 90, 91, 92, 93, ¿cuántas industrias y cuántos polígonos? ¿Cuántas hay ahora que fueron producto de ayuda de los fondos mineros? Y que lo piense, nada más. Sí, se gastaron, pero es que no había derecho a que se gastaran. ¿Qué es? ¿Que en otros sitios que no tuvieron fondos mineros se dejó de invertir? No, por eso nosotros preguntamos, hágase la cuenta, quítense los fondos mineros que se invirtieron y dígase qué se invirtió aparte, porque si no hubiera habido fondos mineros, estas comarcas no tenían derecho a inversiones. Tampoco se ha verificado si efectivamente se cumplían los objetivos o no. Quizá habría que haber ejercido medidas de control más estrictas. Realmente ahí tenemos otra laguna importante en la gestión de los fondos públicos. ¿Que algunas empresas desaparecieron? Sí, desaparecieron algunas empresas. Aquí, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Madrid, en Barcelona. Es decir, estamos en una situación de crisis que no deja inmunes a las empresas que se instalaron en las cuencas mineras, ni las hace peores por haber recibido fondos mineros y haberse instalado ahí. El Gobierno central considera que las explotaciones deben sobrevivir por sí mismas y sin ayudas. En enero, otro anuncio, el del adelanto del fin de las ayudas para el 31 de diciembre de 2014, significó, según trabajadores y sindicatos, un cierre anticipado del sector. La minería subterránea no puede de ninguna manera subsistir sin ayudas porque no hay, digamos, condiciones para hacerla competitiva. Es verdad que los cielos abiertos, en todo, en buena parte, pueden terminar siendo competitivos a poco que se vayan adaptando durante este periodo, si pueden ir al mercado a partir de 2018. En la calle el resquemor del pasado retorna vivo cuando se habla de ayudas. En plena crisis económica, el eco de las subvenciones a diferentes sectores no pasa de puntillas entre un colectivo que algunos creen privilegiado. Yo para mí que se gestionaron mal porque el tema, cuando se firmó el convenio aquel y los fondos, y era para invertir en las cuencas mineras. En las cuencas mineras. Y aquí, bueno, hizo algún polígono por ahí y tal, 4 puestos de trabajo, que ya era aquello del porvenir de las cuencas, para eso dieron los fondos mineros, para las cuencas y para las cuencas. La fama que tienen los mineros es que se marcha con 42 años, con 3.000 euros, y esa no es la realidad. La realidad es que a día de hoy somos mileuristas, la mayoría de los trabajadores de la minería, somos gente joven, que no ganamos mucho más allá de 1.000 euros, y que por lo cual
creo que esa sociedad asturiana tiene que entender que los mineros no somos mineros de 3.000 euros, somos los mineros que desempeñamos nuestro trabajo en el interior de la mina y con un salario bastante mísero. Las ayudas, también hay ayudas en otros sectores y me parece a mí que no está pasando nada. La banca lleva más ayudas que nadie, sus prejubilaciones. ¿Y alguien dice algo? Otros sectores también llevan ayudas y no vemos tantas críticas hacia esos sectores. Por eso esperamos que la gente que lo piense, que recapacite, que piense que los mineros somos trabajadores, que estamos en el interior de la mina y que recibimos subvenciones como reciben otros sectores en este país. Hoy la minería vuelve a jugarse la batalla, un sector herido de muerte que lucha por respirar más allá de 2018. Asturias se puede entender sin minería. La cuestión es los plazos en los que nos estamos moviendo. Ya desde el 2010, cuando la Unión Europea 2009-2010, cuando la Unión Europea marcó una fecha de caducidad a todas las minas, que es el 2018, veremos si se cambia o no, porque las cuestiones no son definitivas, son volubles, pueden cambiar. En la política europea sabíamos que la minería iba a cambiar. La cuestión es, ¿aceleramos ese cierre o no aceleramos ese cierre? ¿Damos tiempo a que se pueda...? La reactivación que se creó con los fondos mineros no dio los frutos deseados, en cierta medida fue un fracaso. En el 2018 se van a cerrar las minas. ¿Es necesario adelantarlo o no? ¿Podemos buscar otra alternativa para que se puedan crear puestos de trabajo alternativos al trabajo que hay en las minas? Esa es la cuestión. ¿Se puede entender Asturias sin minería? Sí, ¿por qué no? Igual que se entendía antes del siglo XIX, igual que se puede entender en el siglo XXI. A mí tienen la perspectiva de cerrarlo antes del 18, y yo creo que no. Si hay una perspectiva hasta el 18, después del 18 ya se negociará. Porque ahora la Merkel quiere abrir los pozos. Te preguntes, y bueno, ¿y aquí en España va a cerrarlo? ¿Por qué se cierra aquí? Eso no se puede permitir hoy en día con la crisis que hay y con lo único que tenemos aquí, la única fuente de energía que sí es necesaria, pues no podemos permitir nadie, bueno, nadie de las cuencas y de fuera de las cuencas que lleguemos al fin de la minería. Que ya continuamente en los bares, en todos lados, hablando cuestiones de estas continuamente. Que si aquella empresa cerró, que si aquella otra, que aquellos hombres que van para casa. De momento de ahora el Alonso ese que manda toda la gente, todos los mineros para casa, ahí no se pide responsabilidad y no se pide nada más que para el paro y al paro y al paro. ¿Qué perspectivas hay aquí para la juventud? Nada, según vamos, nada. La situación ya es de auténtica angustia, ¿no? Y ya creo que la palabra indignación resulta muy suave, porque la situación que tenemos es que cerró Venturo 21, cerró Alas Aluminium, cerraron las empresas alternativas que había con respecto a la pura extracción del carbón y de la minería, y entonces la pregunta esa había que hacerla pues a los responsables políticos y a los empresarios del carbón y a los empresarios en general, porque los demás no tenemos herramientas para poder resolver el problema, somos víctimas del problema, un problema causado por multitud de motivos que entre ellos los políticos y sindicalistas tendrán también que analizar. Atrás quedan las imágenes de aquella industria floreciente que atrajo a miles de personas a tierras asturianas en busca de trabajo. El carbón fue desde finales del siglo XIX a principios del XX un combustible muy demandado. Hoy, la demanda energética mundial se centra básicamente en el petróleo, reduciendo el uso del carbón a su quema para generar energía eléctrica. A esto se suma la particular orografía asturiana que hace que extraer carbón de nuestras vetas entrañe mayor dificultad y con ello genere unos costes superiores a los de otros países. Un ejemplo en números: arrancar de una veta asturiana una tonelada de mineral supone en torno a 115 euros. Importarla cuesta 66. Yo no compararía lo que es el precio exactamente, compararía más ese concepto de decir, esto es sostenible, se puede mantener porque los costes tienen muchos factores. Dentro de los costes están los factores derivados del personal y muchos más, como infraestructuras, electricidad. Entonces, todo ese tipo de costes, de alguna forma, hay que sumarlos y ver si eso es mantenible o no, o es sostenible con el tiempo. El carbón es el único combustible fósil propio que posee España. En 2010, nuestro país y la Comunidad Europea aprobaron un decreto que concede ayudas a las centrales térmicas para quemar carbón nacional. El futuro de la minería pasa por aprobar una medida similar
que permita continuar con la actividad. El carbón va a ser y seguir siendo la energía primaria para fabricar electricidad mayor del mundo. Es una fuente de energía propia que no tenemos por qué perder, ni inundar, ni dejarla ahí abandonada. Hay que intentar sobrevivir sin ese tipo de ayudas, hay que ser competitivos sin ese tipo de ayudas. ¿Cómo pensamos en el futuro? Buscando una actividad que sea sostenible con el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando fomentar que desde los respectivos gobiernos se tomen iniciativas para que el carbón nacional sea necesario y se utilice para generar energía eléctrica. Mientras no se desarrollen las tecnologías de captura de CO2, actualmente pues, esta tecnología, la quema del carbón, como conocemos ahora las térmicas, tiene muy comprometido su futuro, porque para nosotros es muy importante el respeto también a los criterios medioambientales. Si en 2014, con un decreto análogo u otra fórmula, no se permite que el carbón se queme en las centrales térmicas, pues entonces, ¿para qué íbamos a ayudar a la extracción de carbón? Si sería para apilarlo en ese caso. Y es en ese sentido en donde está actuando el Gobierno de la Nación y el ministro de Industria, el ministro Soria. Está tratando de impulsar o avanzar hacia la reedición, reglamentación, volver a modificar ese reglamento o ese Real Decreto para poder avanzar en la concesión de ese tipo de ayudas, pero a lo que es la producción autóctona. Pero son medidas que tienen que adoptarse también en el seno de la Unión Europea, no solamente dependen del Gobierno de la Nación. Ministerio y sindicatos no se reúnen para hablar del futuro de la minería desde agosto del pasado año. El nuevo secretario de Estado de Energía ha anunciado ya que pagará los 111 millones pendientes del año 2012 y que presentará un borrador del nuevo plan a los sindicatos. En un contexto global de crisis que estamos viviendo, en un contexto de dependencia energética como la que tiene este país del exterior, en un contexto en que la creación de puestos alternativos a la minería del carbón, estamos viendo que fracasa estrepitosamente, el mantener aún este número de puestos de trabajo, este número de empresas trabajando en Asturias y explotando carbón, sigue siendo tan necesario como siempre. Asturias siempre ha sido minera, Asturias siempre ha sido una región industrial, y nosotros vamos a seguir apostando por el carbón y por el tejido industrial. Una región, un país sin industria, pues no tiene futuro. Con lo cual, nosotros vamos a apostar totalmente industria y carbón. Sobre la mesa el futuro de un sector, el presente de 3.000 familias y el pasado de los que lucharon por lo que hoy no quisieran vivir. El alma tengo para ti. Tuvieron que trabajar mucho y luchar mucho para conseguir lo que tenemos ahora. Que lo estamos perdiendo en 4 días. En un año perdimos todo lo que conseguimos en 40 años. Todo lo tenemos patizado. Pues el futuro está negro y lo quiero seguir viendo negro. Eso quiere decir que seguirá habiendo carbón y que haya carbón tanto para los que estamos ahora como lo hubo para los anteriores y que siga habiendo para aquellos futuros jóvenes, como puede ser mi niño, y que pueda trabajar aquí en Asturias. Futuro negro, como el carbón, que está negro, pero que hay que abrir una cortina y ver una luz más allá. Quien dijo Asturias, dijo mina. Quien dijo Asturias, dijo lluvia. Quien dijo Asturias, dijo montaña y dijo mar. Quien dijo Asturias, dijo solidaridad. Y esperemos esa palabra no la borren del diccionario. Otros dicen no lo creo, mirai, Marusina, mirai cómo vengo yo. Del Gasú